a revisar una nota con la historia de la primera línea, esos doctores, enfermeras y todo el personal médico abnegado que está ahí curándonos del coronavirus. ¿Cómo han vivido en estos 100 días de pandemia? En la siguiente nota. Primera vez que vemos una cosa como esta. Estar hoy día en una UCI literalmente es como ir a una guerra. Es lo peor que he visto en mi carrera, por supuesto, sin duda, o sea, no hay duda al respecto. Ha sido bien difícil para el equipo. Lágrimas, abrazos que tenemos que reconfortarnos entre nosotros. Es escalofriante. Uno estudia para ser médico, no para ser un verdugo. Yo creo que nunca más vamos a hacer lo mismo después de esto. Coronavirus en Chile. 100 días. No fueron palabras al azar. Si las cosas persisten y se mantiene la tendencia, podríamos llegar a sobre 100 y quizás más fallecidos diarios. Yo creo que nunca más vamos a hacer lo mismo después de esto. No fueron pocos los mensajes. Existe la probabilidad alta de que ya no podamos dar una respuesta adecuada. Es cuando nosotros empezamos a flaquear. Si vieran los escáneres, lo que este virus le hace a los pulmones, es escalofriante. No sé qué más decirle a la gente, cómo explicarle. Y bueno, de un momento para otro, como un hachazo, se le puede dividir la vida en dos a una persona por esta enfermedad. No fue difícil imaginar por sus caras, sus expresiones y esa angustia contenida que el escenario chileno en pandemia a más de 100 días está en estado crítico. El panorama no es alentador y como no tenemos el compromiso tampoco de la ciudadanía en que esto vaya a mejorar, créeme que el panorama es devastador. Eso hace que la sensación a veces sea dolorosa porque se han ido pacientes. Trato de no cerrar los ojos para hacer al máximo mi trabajo, trato de no cerrar los ojos para en estos momentos vivir la realidad y hacer las cosas que me enseñaron a hacer y las cosas que yo enseño. Yo creo que nunca más vamos a hacer lo mismo después de esto. La situación es dramática, dramática en el sentido de la cantidad de gente que estamos viendo enferma, de la cantidad de enfermos graves. Como esto, no lo he visto nunca. Y realmente créame que en 30 años he visto a lo largo de mi vida muchas cosas, pero esto es lo más terrible. O sea, esto no ha rebasado cualquier cálculo que se haga. La dimensión que está ocurriendo en este país, que llevamos un número, una incidencia de casos tan alta como países como de Europa y más alto que algunos de ellos, por cierto, creo que no estábamos preparados. Jamás yo creo que dimensionamos, ni en el peor de los casos, cómo iba a funcionar esto. Paciente que falleció. ¿En serio? Sí. ¿Por coronavirus? Sí. No llevamos ni 10 segundos en el lugar y vemos como un cuerpo es retirado de la zona. Tenemos un paciente, así que vamos a tener que corrernos porque viene una emergencia. Como ustedes ven esto en vivo, aquí hay un paciente que viene llegando a una emergencia. Así que... Esto no se detiene. Si bien es cierto, nosotros estamos haciendo esta labor de difusión para explicarle a la gente las cosas que están ocurriendo. La vida continúa, los enfermos continúan y las emergencias continúan. Yo les invito a hacer un ejercicio de respirar profundo y botar el aire
Háganlo de nuevo, respiren profundo y boten el aire. Y cuando eso falla, y cuando te empiezas a acordar que cada respiración cuesta, y yo veo a mis pacientes que llegan a nosotros, o nosotros vemos a nuestros pacientes y dicen, doctor, no puedo respirar. ¿Sabes lo que es que alguien esté muriéndose sin poder respirar y que uno tampoco lo puede ayudar más que lo que tiene a mano? Ese recurso se nos va a acabar, señoras y señores, en sus casas. Se nos va a acabar pronto. Después de un turno 24 horas, llegas a tu casa, prendes el televisor y te das cuenta que en el informe diario relatan que hay 5.000 casos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Uno se recuerda el turno que tuvo. ¿Cómo tú le explicas a la gente que literalmente las personas que se están muriendo en completa soledad? ¿Cómo tú le explicas, por ejemplo, que ha pasado situaciones a toda esa gente, que hemos tenido pacientes que están todos sus familiares contagiados y están todos diversos en varios hospitales y no tienen ni la menor idea de que si se murió su papá, su esposo? Y ¿sabes lo más triste? Es que la familia, desde el minuto en que el paciente ingresa a la urgencia, la familia pierde contacto con ese paciente y no lo va a ver más y no lo va a tocar más. En el caso de que ese enfermo fallezca, te lo van a entregar en una bolsa hermética y nunca más tuviste contacto con tu familiar. Pero ha sido bien difícil para el equipo. Lágrimas, abrazos que tenemos que reconfortarnos entre nosotros, porque es bien difícil. No estamos acostumbrados a esa lejanía de la muerte. A más de 100 días del COVID-19 en Chile, de día y de noche, ellos siguen librando una batalla sin descanso. ¿Hace cuánto que no duerme bien, doctor? ¿Hace harto? ¿Es difícil conciliar el sueño? Hay mucho trabajo. ¿Cuál sería su sueño, Doc? Bueno, que poco a poco esta enfermedad pase, que llegue la primavera y se pueda volver poco a poco a la vida normal y que hayamos podido recuperar la mayor cantidad de gente posible. Con sus propios miedos. Nosotros nos estamos sacando la mugre de pe a pa. He tenido miedo de contagiarme, de contagiar a mis papás que son de avanzada edad. Pero acá estamos, po. La verdad es que todos tenemos una responsabilidad con los pacientes, pero también emociones que, si uno confiesa, son encontradas. Por una parte, uno tiene todo el cariño por los enfermos y la mística y las ganas, y por otro lado la frustración, que uno sale a la calle y ve a la gente en las calles y uno dice, pero ¿cuándo se van a dar cuenta de lo que están arriesgando? Uno no puede despegarse de cosas que provocan angustia y temor. Que si las cosas persisten y se mantiene la tendencia, que lleguemos a cifras tan espeluznantes como 12.000 fallecidos. Y probablemente yo muchas veces en la entrevista digo cosas duras de fallecidos, de muertos, hablo de cadáveres envueltos en lona o en sacos de cuero, como en la guerra. Y eso es la realidad de lo que está pasando. Esta enfermedad nos ha enseñado a tener cada vez más paciencia, mucha humildad, porque es una cosa nueva, no tenemos una terapia que sepamos que va a cambiar la evolución de manera dramática. Entonces, necesitamos estar al lado de los pacientes y tratarlos muy atentos a lo que va surgiendo, pero sin tener una cura.
Es algo que nos sobrepasa como seres humanos, como profesionalmente, que pone todos nuestros esfuerzos para poder sacar adelante a los usuarios, pero como experiencia de vida, profesional y personal, esto es único. Es algo que uno día a día va pensando, pucha, ¿cómo lo saco adelante? Ahora, por ejemplo, se está trasladando una paciente que se agravó, que está muy grave, que estaba en una UCI, pero que los recursos de esa UCI reconvertida se hacen insuficientes. Hacemos todo lo que podemos acá con el equipo médico, equipo de enfermería, kinesiólogos, técnicos paramédicos, pero así todo nos faltan manos, nos falta ayuda porque los pacientes de verdad que están en un estado súper crítico. Estamos haciendo todo lo posible por sacarlos adelante, pero es todo una tragedia, o sea, gente muy enferma, muy grave. Una buena parte de ellos corre riesgo de morir por la enfermedad. Cada rincón de la clínica se ha ido transformando como en una gran unidad de cuidados intensivos. Pero no le deseamos a nadie que esté en este estado. Lo mejor es que se cuiden y que no lleguen a esto. Yo no sé cómo explicarlo. No queremos a nadie en esta unidad, ojalá esté vacía. Lo importante es que también nosotros ver en cada una de las personas que están con nosotros, insisto, es una mamá, es un papá, es un hermano. Y eso, por supuesto, que hace pensar, por favor, que no lleguen acá. No queremos ver a nadie en este lugar. Así enfrenta la primera línea al coronavirus. Aquí están los POCs, vamos a pedirle autorización a la doctora. Hay gente que tiene que esperar varias horas y por eso es súper importante hacer la evaluación de quién requiere atención de emergencia, atención de urgencia o se puede diferir, ¿no? Hemos ocupado incluso el área pediátrica, que usted veía que afuera decía urgencia pediátrica, eso ya no se está utilizando para pediatría, sino que es una parte muy pequeña, ya que todo está dándose vuelta para lo que se llama la reconversión, que es utilizar todos nuestros recursos para solventar las necesidades de los pacientes que están llegando, que son las necesidades de los pacientes COVID. El enfermero jefe de urgencia, me gustaría que nos diera usted su visión al respecto, cómo está la situación aquí en el hospital. Estamos trabajando en este momento a un nivel de un intermedio, una OPC o incluso una UCI. Ya hablamos de pacientes intubados, pacientes graves, en donde casi todos los turnos no tenemos cupo para atender pacientes externos, puesto que hasta los reanimadores están ocupados. Este es un momento crítico en donde ya no hay capacidad para atender nuevos pacientes que vengan en contexto de gravedad o mediana gravedad. Cada cama que se crea ingresa un nuevo enfermo y se vuelve a llenar, y si vaciamos una cama se vuelve a llenar. Y siempre da la sensación que faltan camas. Los centros hospitalarios y clínicas de la región metropolitana. El agotamiento de recursos técnicos acerca a los equipos de la sala UCI al momento que han tratado de evitar desde que empezó la pandemia del coronavirus. En este momento ustedes ven esas carpetas que hay ahí en el mesón, son todos son los pacientes que están hospitalizados en servicio de urgencia esperando que tengan una cama disponible para subir al piso definitivo. Creo que hay que asumir un grado de responsabilidad porque si no, esto no va a terminar bien. Esa es la verdad. Pero la verdad las cosas es que es muy estresante. ¿Por qué? Porque uno está todo el día, paciente grave en piso, paciente grave en urgencia, paciente grave en pabellón, porque todavía se siguen operando pacientes de urgencia, se siguen complicando pacientes, como lo que pasó aquí, digamos. Nosotros le dimos el tiempo a esta paciente el día de ayer, pese de que no estaba en condiciones ayer de necesitar ventilación mecánica, se lo dimos ayer, tratamos de optimizar todo el tratamiento, no pudimos optimizarlo y hoy día decidimos precozmente iniciar ventilación mecánica en ella, que es lo que acaba de hacer el doctor Chinchán. Con cifras diarias récords de contagios, muertos, pacientes, colegas, pérdidas. Es duro, es duro. Es lo que toca y aquí estamos y aquí seguiremos y seguiremos y seguiremos.
Ojalá hasta que esto termine y se recupere el último chileno enfermo que tengamos en estas camas. Espero que no sea ninguno de quienes nos está viendo hoy día. Y cuando uno se imagina eso, por ejemplo, yo me imagino yo contagiar a mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es una persona de edad. Usted habla de su mamá, de enfrentarse a eso también. Bueno, sin duda espero que no me toque. La verdad es que sería muy, muy difícil para mí enfrentar una cosa así. Pero las personas que estoy viendo puede que no sean mis hijos, pero son los hijos de otro padre. Y si no es mi madre, puede que sea la madre de otro hijo. Entonces, yo tengo que tratar a esas madres como si fueran la mía y a esos hijos como si fueran los míos. Y ellos, mis hijos y mi madre, tendrán que perdonar mi ausencia de meses porque mi deber está aquí. Ese es el escenario que afrontan las 24 horas del día. Un día que parece no tener fin. 14, 16 horas diarias. Yo de repente a veces trabajo mucho más que eso todo el día. Empiezo muy temprano y termino muy tarde. Y no soy de los más que hacen. Yo creo que los museólogos, los urgenciólogos, con todo el respeto merecen, ¿no es cierto?, un premio, pero mucho más que un aplauso, porque son ellos los que trabajan y trabajan y trabajan. Un escenario que, como no, los afecta y preocupa. Ha sido fuerte. Hay que tener mucho aguante. Hay que luchar y aguantar todo el chaparrón que se viene. Súper complejo lo que estamos viviendo. Emocionalmente es súper complejo porque llegan pacientes súper inestables, está medio colapsado el sistema, así que estamos tratando de dar lo mejor de cada uno para poder ayudar. Perder pacientes, perder vidas no está en el lema que jura ningún especialista de la salud. Yo en este momento trato de no cerrar los ojos porque quiero ver la realidad y quiero que Chile vea la realidad. Si ocurre lo peor, aquí vamos a estar. Hasta el último día. La avalancha que se nos viene es grande, es muy grande. Si la vamos a contener o no, no lo sé. Pero yo confío mucho que nosotros como unidad de emergencia vamos a contenerla porque eso nos ha caracterizado siempre. El turno en la urgencia del Hospital Barros Luco no suele comenzar con una charla, pero esta es una jornada especial, la primera del doctor Julio Matute desde el 25 de mayo, cuando un examen confirmó que las molestias que lo aquejaban eran a causa del COVID-19. Sentí que dejaba a mi equipo un poco más solo, ¿no es cierto? Y al estar, aunque sea uno en casa, tratando de recuperarse lo más rápidamente posible de la enfermedad, igual uno siente que el equipo lo necesita. El doctor Matute, encargado de la primera atención a los pacientes contagiados, desconoce dónde contrajo el coronavirus. Desde su casa fue testigo del exponencial aumento en los casos, la cuarentena total para el Gran Santiago y el fallecimiento de los primeros profesionales de la salud. Es algo que está presente y al ver a los colegas o compañeros de trabajo que caen enfermos o que fallecen, obviamente uno también se coloca en ese escenario y en ese sentido le confieso que cuando estuve enfermo y no tan bien, también lo pensé, ¿no? Pensé que me podía tocar. Con el fallecimiento este fin de semana de los doctores Juan Carlos Carvajal y Patricio Morales, ya son 4 los médicos víctimas del coronavirus en Chile. La pandemia golpea con fuerza a todos los profesionales de la salud. Cada vez que se va un funcionario positivo, de verdad lo lamenta por dejarle más carga de trabajo a sus compañeros y dice, nosotros queremos estar ahí y necesitamos estar ahí para seguir ayudando, para seguir en esto que la presión asistencial cada día es más grande. Probablemente los mayores efectos de esta situación los vayamos a ver cuando ya la curva empiece a bajar, cuando empecemos a ver que los que nos faltan no van a estar
y cuando ya la adrenalina haya bajado, y en ese sentido yo creo que igual hacemos un llamado a la autoridad, nosotros mismos como gremio también lo vamos a solicitar, de que tenemos que preparar el terreno para poder dar apoyo en ese sentido. En su primer día laboral tras el contagio, el doctor Matute envía un mensaje a propósito del funcionamiento de las medidas de prevención para la comunidad. Espero que todas estas personas no se arrepientan después de no haber cumplido la cuarentena o no haber cumplido las medidas. Ahora que es tiempo para ellos, va a venir el arrepentimiento cuando le toque a ellos o a uno de sus familiares. Que Dios no quiera terminen fallecidos por esta causa, por esta enfermedad. Ahí viene el arrepentimiento. Desde este lunes, el jefe de emergencia del Barros Luco vuelve a su puesto a combatir una pandemia que, tal como avisó a su equipo, tiene dimensiones desconocidas y que desde estos pasillos seguirán combatiendo, aunque ello signifique poner la vida en riesgo. Y ahí lo tenemos en pantalla, el doctor Julio Matute, que afortunadamente, gracias a Dios, doctor, usted venció esta enfermedad. ¿Cómo fue para usted enterarse que estaba contagiado? Bueno, la verdad que no es una sorpresa, porque ya uno, como en parte tiene asumido al trabajar en esto, que en cualquier rato podemos contagiarnos, pero lo que sí uno hace es cuidarse para que el contagio ojalá no sea de tanta intensidad que caigamos muy enfermos. Pero igual viene muchas sensaciones y emociones, porque uno asume que va a enfermarse en algún momento, pero cuando uno está enfermo, en verdad uno igual se asusta con todo lo que uno ve. Y eso llega, o sea, llega a uno mismo, le llega al equipo, le llega a la familia, e incluso también uno piensa mucho en su compañero de trabajo, porque ya uno sabe que tiene que retirarse y comienza a ver uno menos en el equipo de turno. Claro. Doctor, por lo que relata son sensaciones o sentimientos súper encontrados, ¿no? Pero me gustaría detenerme en algo que usted mencionó, que ahí uno tiene miedo y siente el miedo, porque sabe que la enfermedad es peligrosa, etcétera. Y yo creo que eso hoy día también es un súper buen mensaje para todas aquellas personas que nos ven, para evitar contagiarse, porque la enfermedad es realmente peligrosa. Claro, o sea, cuando uno se enferma, uno sabe que un buen porcentaje de personas le va a pasar o va a tener un cuadro leve, pero un porcentaje no tan despreciable se va a complicar, va a requerir alguna hospitalización, y de ellos un porcentaje un poco más bajo va a caer en una unidad de pacientes críticos, que como vemos, esa cantidad de pacientes no es tan baja, porque vemos que más bien cada vez hay menos camas críticas, y de ellos hay un grupo de personas que va a fallecer. Por tanto, es como una ruleta de suerte, como una ruleta. Saber en qué casilla va a caer uno. Por tanto, cuando uno se enferma, uno no sabe en qué lugar va a caer. Sabemos que la mayoría va a ser leve, pero puede hacer que nos toque en el grupo de los complicados. Sí. ¿Y cómo lo vivió su familia, doctor, cuando usted les informó y cuando tuvo que volver a su casa a hacer esta cuarentena? Bueno, en mi casa, obviamente, todos preocupados, incluso dentro del mismo núcleo familiar, porque la familia también se puede contagiar. Y de ahí en adelante, guardar la cuarentena, quedar hospitalizado en casa y vivir la enfermedad. Gracias a Dios no fue tan intensa, pero igual como que afecta mucho y no sé, a uno lo tuvo acostado mucho rato. Que se lo pregunto porque yo me imagino que siempre la familia está preocupada por una persona como usted que hace un trabajo que es tan expuesto, ¿cierto? Yo me imagino que su familia siempre estuvo preocupada, y una vez cuando conoció el diagnóstico tiene que haber sido bien preocupante para él. Claro, o sea, me cuidan harto, nos cuidamos harto. Llego a mi casa, tenemos casi un ritual de cosas a hacer para tratar de no contagiar o disminuir un poco más la posibilidad de contagio. Pero obviamente cuando uno ya es confirmado como un paciente positivo, ahí ya viene la fase de vivir la enfermedad y tratar de no contagiar a más personas. Por tanto, uno ya tiene como medio asumido que se va a enfermar, pero el momento cuando ocurre la enfermedad, allí cambia todo, porque ya uno pasa a la lista de pacientes o de enfermos y uno trata de, ojalá, de cuidarse lo que más pueda para no pasar a la lista de los pacientes más complicados. Exacto. Y asimismo no contagiar a mi familia. Claro. Doctor, hay otro punto súper relevante que usted
es el jefe de urgencias del Hospital Barros Luco. Usted está a cargo de un equipo, entonces me imagino que también debe haber sido como impresionante para su equipo perder al líder, comillas perder, ¿no?, durante un tiempo, dado que usted se tuvo que retirar. Y también preocupante para usted, ¿no? ¿Cómo vivieron ese proceso en el equipo del hospital? Sí, bueno, en la primera parte, en verdad, cuando se enferma un compañero, independiente que sea el jefe o no, pero cuando se enferma un compañero uno se preocupa. Y más aún cuando uno de los compañeros cae hospitalizado. Por ejemplo, yo me enfermé en este caso, soy el jefe de la unidad de emergencia, pero tengo un buen equipo, con mis jefes técnicos, con los supervisores de enfermería, con el equipo de secretaría. Es un buen equipo que permite a uno en parte estar un poco más tranquilo porque sabemos que se va a mantener el trabajo. Obviamente se sobrecarga el trabajo para el resto, pero cuando uno ve a un compañero enfermo, uno también trata de tenerlo en el mejor lugar, en el caso que así se requiera, o hacerle el seguimiento más correcto posible para que esa persona se sienta, ojalá, guiada y respaldada por el grupo. Cuando uno ve a uno de los compañeros enfermos, por ejemplo, hemos tenido nosotros aquí en la unidad de emergencia, nuestros mismos compañeros enfermos hospitalizados acá, eso es un impacto fuerte. Una cosa es que uno está en casa, ¿no es cierto? Sabemos que uno puede estar enfermo, uno recibe llamados, hace un seguimiento, pero cuando uno ve al compañero acostado en una cama, enfermo, y uno mismo tratarlo, eso es muy impactante en realidad. Y obviamente viene el susto, viene el miedo, porque sabemos que si es que no nos cuidamos bien o la gente no nos cuida bien, sabemos que probablemente en el futuro vamos a ser más los que vamos a estar allí acostados. Sí, doctor Rivera, también queríamos incluirlo usted en la conversación porque antes veíamos una muy linda nota que retrata el trabajo que hacen ustedes en la primera línea a manos de la Caro Cárcamo, que felicitamos por su nota. Y el recuento es duro, doctor Rivera, porque lamentablemente 6 funcionarios de la salud ya han muerto y hay muchos otros que están contagiados. Entonces, vivirlo desde ahí, con la exposición todos los días, es distinto a lo que hacemos el resto de los ciudadanos, que tenemos riesgo de contagiarnos, pero ustedes tienen un riesgo mucho más latente. Mucho mayor. Ana, nosotros en general... Sí, el riesgo siempre está en realidad. ¿Sí? El riesgo siempre está y por eso uno tiene unas medidas de seguridad que trata de tenerlas todo el rato, y uno como jefatura también fiscaliza o supervisa de que así sea, porque a veces nos relajamos un poco, pero la idea es que todos usemos nuestros implementos de protección. Mientras tengamos los implementos correctos, vamos a bajar esta exposición. No quita que no estemos expuestos, porque estamos expuestos igual. Estamos en el lugar donde están los pacientes, por tanto la exposición está, la vivimos todos los días y a cada minuto. Pero tenemos que tener nuestras medidas de protección puestas para tratar de que esa exposición sea lo menor posible. Sí, doctor Matute, vamos a preguntarle también al doctor Rivera, que nos acompaña desde el estudio, respecto de esta cifra de funcionarios de la salud que lamentablemente han fallecido y tantos otros que están contagiados. Bueno, tal como lo dice usted, Diana, en general los más expuestos son los de la primera línea, son aquellos que atienden directamente a los pacientes, y no solamente son los médicos, los kinesiólogos, todos los que atienden directamente al paciente, pero es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho orgullo, con mucho gusto. Evidentemente el sufrimiento es tremendo cuando uno de nosotros cae, y lo peor es cuando lo vemos al lado. Yo creo que esa sensación de angustia, ese sentimiento no puede ser reflejado con palabras. Y prefiero no ahondar en eso porque yo no me quiebro nunca, pero en esas situaciones es una de las cuales no puedo dar palabras, porque ver prácticamente a un hermano que está fallecido, ver a un familiar, es tan terrible como ver a un amigo, a un colega con el cual se ha trabajado toda la vida. Y la impotencia de no poder hacer más cosas de lo que hacemos, porque en realidad con esta pandemia, tal como lo han dicho los antecesores, ¿no es cierto?, no tenemos un medicamento ideal. Y eso quiero dejarlo bien en claro. Yo pertenezco a la Sociedad de Medicina Respiratoria y estamos preocupados también porque tenemos que dar luces sobre las cosas que son absolutamente probadas, verdaderas, y no dar esta sensación de que hay medicamentos maravillosos y medicamentos experimentales. Porque no los hay.
Claro, porque no los hay. Lo que tenemos que hacer es lo que dice el doctor: sostén, ventilación mecánica, oxigenoterapia, ayudarlo, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente no tenemos más armas y por lo tanto tenemos que manejar esa angustia, tenemos que manejar esa tristeza, porque somos lamentablemente los que estamos ahí para dar tranquilidad, dar tratamiento y no mostrar nuestra angustia dentro de lo posible.